Hola, buenos días, fans de Café Finanzas. Muchas gracias por conectarse a un programa más. Hoy nos encontramos acá en Forward Resort, en una de sus instalaciones. Estamos en el área de las habitaciones, que son sumamente hermosas. Pueden ingresar a la página de Forward Rodicio, en donde pueden ver todos los diferentes paquetes que ellos tienen. No se olviden de siempre revisar nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Si se pierden el programa, ahí pueden ingresar y pueden estar revisando todos los programas que hemos realizado. Hoy me encuentro con Lynn Armas. ¿Cómo están, Lynn? Hola Pedro, ¿cómo están? Y bueno, ¿cómo están todos ustedes por ahí? Muchas gracias por estarse todos los meses compartiendo con nosotros y bueno, todas las semanas estamos también compartiendo con ustedes consejos y tips financieros, ¿verdad? Esperemos que les haya sido de mucha ayuda toda la información que normalmente estamos brindándoles. Bueno, y me encuentro por acá con Jorge Vargas, quien es contador público y privado y tiene una maestría en impuestos. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Pedro, buenos días Hola, a todos. Jorge, ¿cómo le va? Todo bien, gracias a todos los seguidores que nos están viendo. Un gusto acompañarlos en el programa de ustedes. Muchas gracias por invitarme y espero que podamos abarcar bien el tema. Claro. Este programa es diseñado para personas que tienen pymes o para emprendedores, profesionales independientes, donde vamos a abarcar diferentes aspectos que ustedes deben de considerar a nivel fiscal, a nivel tributario, donde se tienen que presentar, ¿verdad?, diferentes declaraciones que acá el experto, don Jorge, nos va a estar comentando, ¿verdad?, un poco. ¿Qué cree usted que sea lo más importante para una pyme a la hora de presentar su declaración fiscal, ¿verdad? ¿Cuáles son las declaraciones que hay que presentar mes a mes o cada trimestre o semestre o anual, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias, Pedro. Ahí tendríamos que ver primero de qué tipo de pymes estamos hablando, ¿verdad? Aquí lo primero es identificar la parte de la pyme y la parte de la formalidad que la pyme en sí pueda tener. Y entonces la vamos a poder enmarcar dentro de tres regímenes que existen. Puede ser el régimen simplificado, que es, digamos, el régimen más sencillo que existe en la parte tributaria, por llamarlo de alguna forma. Puede ser el régimen tradicional, que ya entonces involucra el aspecto de IVA y involucra el aspecto de renta. Dentro del régimen simplificado, recordemos que es el régimen, al ser sencillo, se basa únicamente en compras. La pyme en ese momento, la micro empresa, solo tiene que hacer un reporte en función de las compras. Ese reporte se hace de forma trimestral. Por ejemplo, se arranca el periodo fiscal en enero, pasa el trimestre enero, febrero, marzo y a más tardar el 15 de abril tiene que estar presentando su reporte de compras y sobre ese reporte de compras paga tanto el IVA como la renta. En esa misma presentación hace una declaración para cada impuesto y allí mismo declara y de una vez paga, a más tardar los 15. El segundo trimestre, abril, mayo y junio, y declararía en julio y así sucesivamente durante todo el año. Si ya está en el régimen tradicional, entonces ya son IVA de forma mensual y la parte de renta de forma anual, con sus avances de forma trimestral o lo que llaman los pagos parciales. Tendríamos ya que empezar a enfocarnos un poco, digamos, en cada uno de esos impuestos que ya todos traen una serie de cosas ahí, pero la idea es hacer el programa pues bastante sencillo y tratar de usar un vocabulario bastante fácil para todos los que nos están siguiendo, ¿verdad? Hablemos, si les parece, de renta. Sí, ahí lo que vamos a ver el día de hoy lo vamos a enfocar muchísimo en empresas pymes y en empresas MIPYMES, que son las empresas de emprendedores, ¿verdad? Entonces vamos a ver específicamente cuáles son los aspectos más importantes a considerar en el impuesto de valor agregado, que es el IVA, o el impuesto de renta. Entonces, tal vez, Jorge, si nos comentas, iniciamos esa parte, pero bueno, antes de seguir con el programa vamos a ir a un corte comercial de nuestro patrocinador y bueno, agradecerle a Forward Rodicio por estar hoy acá y que nos siempre está compartiendo con nosotros estas instalaciones.
y estamos conversando el día de hoy sobre las generalidades que se deben de tener en el impuesto de valor agregado, que es el IVA, ¿verdad? Mejor conocido como IVA, y el impuesto sobre la renta. Y bueno, para eso tenemos a Jorge por acá, que nos va a explicar, ¿verdad?, muchísimas de las cosas, sobre todo para pymes y mipymes que están iniciando, ¿verdad? Y hay muchos en este caso que han emprendido su negocio y lo quieren hacer de forma formal. Así es que vamos a ver, ¿verdad?, primeramente, bueno, ¿qué es el impuesto de renta? Gracias, Lynn. Es importante, antes de iniciar del renta, tener claro que para obtener los beneficios que la ley de renta y de IVA contemplan, tienen que estar formalmente inscritos como una empresa pyme ante el Ministerio de Economía. Y para estar inscritos como una empresa pyme se requiere de formalidad. El MEI lo que pide son 2 de 3 requisitos, es muy sencillo, el trámite todo se hace en línea y se inscriben. Una vez que ya se está inscrito, entonces ahora sí podemos obtener beneficios. Recordemos que este periodo fiscal 2021 arrancó en enero, termina en diciembre. Este es el primer año que se arranca en año natural, de enero a diciembre, y si se está iniciando el negocio se tiene el siguiente beneficio como una empresa pyme. Las empresas pymes que facturen menos de 106 millones de colones en este periodo fiscal no van a pagar impuesto de renta durante el primer año. La ley dice que van a estar exentas en ese primer año. Para el segundo año pagan un 25% de lo que les correspondía pagar de impuesto, y para el tercer año pagan un 50% de lo que les correspondía pagar de impuesto. Entonces ese es un gran beneficio que tienen las empresas pymes en la parte de la renta. En la parte de los gastos, las empresas pymes tienen algunos beneficios que están en el artículo 8 de la ley, que se pueden deducir, como si se le da salario, si se le da trabajo, disculpen, a alguna persona con alguna discapacidad, se puede deducir un doble aguinaldo, se puede deducir una doble liquidación, y está la lista de todos los gastos que son permitidos. Porque esta parte es muy importante para las pymes. Los gastos que se permiten son los gastos relacionados con la actividad. Recordemos que renta es el ingreso bruto menos todos los costos, menos todos los gastos, y sobre esa utilidad me cobran un impuesto. Si la empresa no es una empresa pyme, es una sociedad y ya factura más de 106 millones, de esa utilidad que queda, pues ya pagará. Si es una persona física, pagará en una escala que existe, y si es una persona jurídica, pagará sobre el 30% del IVA. Se hacen pagos parciales de lo que es el impuesto de renta. El primer pago parcial se hace en marzo, el siguiente pago parcial se hace en junio, el siguiente pago parcial se hace en septiembre, y ya se liquida el impuesto para que se haga en diciembre. El periodo fiscal cierra el 31 de diciembre, y después de ahí la ley nos dice que tenemos 2 meses y medio para presentar la declaración. Entonces todo lo que pasó de enero del 2021 a diciembre del 2021 lo tenemos que presentar a más tardar el 15 de marzo. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos en marzo, estamos empezando el marzo, recuerden que los que ya estaban inscritos tienen que presentar su declaración de renta ahora a más tardar el 15 de marzo de lo que pasó en el periodo 2020, ¿verdad? Okay. Entonces yo diría, digamos, que en renta, como en aspectos generales, por ahí podríamos estar. Ok. Hay ahora una diferencia, ¿verdad?, cuando son alquileres. Sí, ¿cómo aplica? Eso es lo que se llama ahora la renta de capital. La renta de capital para los alquileres, la administración tributaria da una opción, que es, si usted no se quiere complicar buscando cuáles gastos están relacionados y cuáles gastos puedo deducir y cuáles gastos no, la administración tributaria le dice, tome sus ingresos por alquiler, le acepto un 15% como gastos sin preocuparse por ninguna factura, no me tiene que demostrar ninguna factura, y sobre ese 85% de utilidad págueme un 15%. O en términos matemáticos, contables más sencillos, del monto del ingreso por alquileres, el 12.75 es lo que mes a mes se le tiene que pagar. Ahí lo que usted hace es que no tiene que preocuparse por ningún tipo de gasto. Si usted no quiere estar en ese sistema de renta capital y su actividad comercial es alquiler, usted puede estar en el sistema de utilidades. Pero para estar en el sistema de utilidades tiene que tener una persona inscrita en la caja, tiene que tener un empleado. Porque se parte del concepto de que usted tiene ese empleado para que le revise que toda la parte de los alquileres, los ingresos, que revise que las propiedades, que si un inquilino se queja por algo, sea una persona que le vaya a dar mantenimiento. Esa es, digamos, la idea. Pero usted puede escoger si está en renta capital inmobiliaria o si está en renta de utilidades. La diferencia es si tiene o no esa persona en la caja. Mucha gente le gusta la parte de utilidades porque mucha gente se financió para construir las propiedades que está alquilando, llámese en habitaciones o llámese en comerciales.
Entonces dicen, no puedo deducir la cuota del crédito y tengo que pagar sobre la utilidad y estoy pagando el crédito, entonces mucha gente prefiere estar en el sistema de utilidad, que mete una persona en la planilla, y no quedarse en el sistema donde no tienen que deducir la parte de gastos. Y también, si alguna persona tiene esa actividad y tiene 2 o 3 o más actividades, las puede perfectamente tener. Puede tener esa parte solo en renta capital y tiene las otras actividades por aparte. O si alguna persona tiene un edificio, tiene sus oficinas y le sobra espacio para poder alquilarle a otras personas, ahí se le da un tratamiento diferente, porque ya no es que se está dedicando a la parte de alquilar, sino que está aprovechando la infraestructura que tiene para poderle sacar un beneficio. Entonces se puede quedar en renta de utilidad. Okay. Don Jorge, ¿cómo se llama la empresa que ustedes tienen? Nosotros trabajamos en el despacho V&E Consultores. Okay. ¿Y qué tipo de servicios dan ahí? O sea, ¿solo lo que es presentación de IVA y renta o dan otro tipo de servicios? Nosotros damos todo lo que son servicios de contador público, de contador privado, todo lo que es parte de bancos, todo lo que son certificaciones, flujos de caja, auditorías, todo ese tipo de cosas. Tenemos mucha experiencia, gracias a Dios, tenemos 12 años de estar en el mercado, y de la exigencia de nuestros clientes hemos ido aprendiendo en todos los temas, en temas laborales, en temas de la caja, en temas de links, en temas de permisos, en temas municipales, en todo ese tipo de cosas nos hemos ido. Entonces hemos ido, gracias a Dios, adquiriendo mucha experiencia. Pero el principal es la parte tributaria. Claro, esa es como y aparte es la pasión mía, ¿verdad? La parte tributaria. Entonces estamos más enfocados en la parte de impuestos, pero hacemos todo lo de contador público, privado y bancos. Okay. Sí, es que verdad, toda la parte tributaria es sumamente amplia, sí. Todo lo que tiene que ver con todo lo que son la presentación de toda la carga fiscal, ¿verdad? Que a veces los emprendedores cuando inician un nuevo negocio pues no tienen conocimiento de todo lo que repercute, ¿verdad? Realmente tener una empresa, y que si no se hace de la manera correcta, pues se van a ver afectados con multas, ¿verdad? Con diferentes sanciones que la administración tributaria en Costa Rica, cuando estén de representantes legales, pues son las afectaciones, ¿verdad? Que pueden llegar a tener si no son ordenados y si no manejan su empresa a como tiene que ser, porque en el momento que ya se inscribieron en Hacienda, ¿verdad? Ya ahí está. En la mirada, en la lupa. Ese tema, Pedro, es muy importante, y la gente tiene que tenerlo muy claro, y sobre todo los pequeños emprendedores y las pymes. La administración tributaria, desde que está implementando la tecnología, está acercando las brechas, está cerrando muchísimos portillos, porque los más viejillos hacían muchísimas cosillas para hacer ahí lo que hacían. Ahora con la tecnología, la administración tributaria está cerrando todo eso. Vean, por ejemplo, que está la facturación electrónica. En diciembre del año pasado se tenía que implementar el código CABIS, que fue un dolor de cabeza. Vean que para este periodo también, ahora en marzo, las sociedades inactivas hacen declaración. Entonces han pasado una serie de cosas que ya con la administración tributaria, con la cantidad de información que tiene, es muy importante, y como decimos popularmente, no hay que jugársela. Sí. Hay que tener muchísimo control. ¿Qué es el código CABIS? Ahora que lo mencionas, ¿verdad? Que eso, o sea, ha estado mucha gente preguntándonos también, ¿verdad? Sí, que ese tipo de código pasó, claro, en diciembre se tuvo que recurrir, ¿verdad?, a todo el sistema de código CABIS, pero tal vez hay algunas personas que quisieran, tal vez que podrías brindarnos más información sobre para qué se hizo eso, por qué. Sí. El objetivo del código CABIS lo que busca es medir la trazabilidad de los artículos. Recordemos que el código lo que busca es que un artículo, no importa la cantidad de veces que se venda o que se vaya a mover en el país, cada vez que se facture lleve el mismo artículo. Cuando nosotros manejamos un sistema o tenemos nuestra caja registradora o el control que utilicemos, siempre ponemos un código interno. 01 para tal cosa, 02 para la otra, 03. El código CABIS es exactamente eso, es asignarle un código. Lo único es que lo que nos dice es asigne el código que la administración tributaria le está diciendo que tiene que tener o ese servicio o ese producto. Y a partir de ahí es obligatorio que en la factura electrónica vaya el código CABIS. Si no va el código, y así les pasó a más de uno al inicio, si no va el código, la factura va a ser rechazada. Y por lo tanto empieza a tener los problemas con la administración tributaria, que le empieza a rechazar, y entonces no puede validar las facturas, no puede registrar los ingresos, y a partir de ahí tiene. Entonces, ¿qué se busca? Darse cuenta de qué se está moviendo. Si un proveedor
importa 1.000.000 de prendas, la administración tributaria quiere saber cómo se movió ese 1.000.000 de prendas a nivel país, y no como pasaba, que se traía 1.000.000, decía el DUA, y se movían 2.000.000 a nivel país, y de dónde se sacó la otra si no pasó por el DUA, ¿verdad? Entonces claro, eso era lo que busca el código CABIS, ¿verdad? Sí, y vean que como dice Jorge, cada vez más, ¿verdad?, está implementada la tecnología, así es que bueno, los que están emprendiendo, que lo hagan de una vez, de buena forma, de una vez organizados, ¿verdad? Hay beneficios para las empresas que se están ingresando, y bueno, ya Jorge mencionó todos los beneficios que puedan tener en un año, así es que eso es como prácticamente lo que hay que hacer. Y bueno, para las personas y empresas que vayan a optar para un crédito, realmente sí van a tener que estar cada vez más organizados, ¿verdad? Porque los bancos van a ir pidiendo esa información y van a ir llevándolo de la mano con la legislación, así es que de verdad hay que hacerlo, y entre más pronto se vaya haciendo mejor, ¿verdad? Muchas veces se comienza a emprender y es como, bueno, voy a ver si me funciona, pero bueno, ya llega un momento en que realmente sí hay que hacerlo de forma con su factura, con toda la información fiscal y tributaria al día, y bueno, asesorarse realmente con una buena empresa, un buen asesor, que les permita ir llevando su negocio en crecimiento, ¿verdad? Sin tener multas, que era lo que decía Pedro en algún momento, para que llegara a eso, bueno, pudiendo asesorarse de buena forma. Sí, lo más importante es eso, ¿verdad? O sea, ser ordenados desde que se inicia, o sea, el hecho de que tal vez no se tenga el conocimiento de todas las áreas de la administración de una empresa no significa que vamos a incumplir en ciertas medidas tributarias o en la forma de manejar nuestra organización, ¿verdad? Para eso hay profesionales como don Jorge, expertos en cada área, que es el área contable, tributaria, en donde nos podemos asesorar, ¿verdad? Entonces no hay pretexto para no llevar las cosas de una manera ordenada y evitar sanciones que después también, como dice Lynn, nos puede afectar el día de mañana, que necesitamos tal vez algún apalancamiento con algún banco, alguna línea de crédito, realizar alguna importación, ¿verdad?, de algo, y cuando el banco ahí sí nos hace toda la lista de requisitos, pues nos damos cuenta que ya es demasiado tarde porque tenemos un desorden desde que se constituyó la empresa. Entonces es muy importante siempre asesorarse en las áreas en las que no tenemos el mayor conocimiento para que todo pueda marchar de la mejor manera en la organización. Acá tienen el contacto de don Jorge Vargas, ¿verdad? Aquí está el WhatsApp de él, su correo electrónico, lo pueden contactar directamente si desean ampliar alguno de los servicios que él ofrece, que les explique sobre lo del código CABIS, que les ayude a manejar toda la parte tributaria contable en su empresa. Él tiene todo un equipo de profesionales en su entidad que les pueden ayudar a ustedes en todo momento, ¿verdad? Sí. También mencionaba Jorge ahora algo que, bueno, había tiempo hasta diciembre, ¿verdad?, para declarar las sociedades inactivas. ¿Cómo funciona eso cuando hay una sociedad inactiva y que posee un bien y que adicional ese bien fue con un crédito de un banco? Las sociedades inactivas, todo lo que esas sociedades inactivas tenían al 31 de diciembre del 2020, que allí se cerraba el periodo fiscal, tienen hasta el 15 de marzo para hacer una declaración. Ellas lo que van a declarar es los activos, si tuviera pasivos, y el patrimonio. En principio, digamos que es una declaración muy sencilla: cuánto tengo en activos, cuánto tengo en pasivos y cuánto es en patrimonio. La parte que se tiene que analizar y que todos los pymes tienen que analizar es: ¿tengo yo la justificación ante la administración tributaria de decirles por qué obtuve esos activos que obtuve? Porque la administración tributaria lo que va a decir es, ok, una persona que tiene registrada, hagámoslo sencillo, una casa, pongámoslo sencillo, 20 millones, un carrito, pongámoslo sencillo, 5 millones, 25 millones de colones. Eso es lo que tiene en esa sociedad. Digamos que tiene un crédito y se va a la administración tributaria a verle sus declaraciones de los años para atrás y resulta que siempre declaró, qué sé yo, que estaba exento porque tenía menos de 3 millones en el año o que pagaba apenas 100,000 colones de impuesto. Entonces la administración tributaria le va a decir: oiga, venga acá, ¿cómo hizo usted para poder accesar a un crédito en una entidad financiera
si lo que yo veo en sus declaraciones, usted no tiene cómo verse sujeto de crédito? Ahí es donde está la parte importante. Y entonces, si yo no puedo demostrarle a la administración tributaria cómo logré obtener ese dinero, ese capital, o por qué fui sujeto de crédito para poder obtener los activos, me puede castigar con lo que en la ley de renta llaman incremento injustificado de patrimonio. ¿Y cuál es el castigo por ese incremento justificado? Si yo no justifiqué esos 25 millones entre la casa y el carro, la administración tributaria me sanciona con el 30% de ese valor. Entonces, de los 25 millones, el 30%, y si la administración quiere mandar a hacer un avalúo, ya tal vez no valga 20, sino que valga más, el 30% de ese monto de la sanción por no poderlo justificar. Entonces, ahora que se tiene que presentar esa declaración, allí lo importante es saber, repito, no solo declarar porque es relativamente sencillo, sino estoy yo preparado y tengo la justificación ante la administración tributaria para poder decir de dónde obtuve yo esos activos en esa sociedad inactiva. Entonces, a partir de ahí es muy importante que busquen su asesor tributario para que en función de eso analicen qué es lo que más conviene. Si se sigue llevando esa sociedad inactiva o no, porque antes era algo válido, pero ya no, o sea, ya los tiempos cambiaron, ya la administración tributaria cambió, ya las leyes vienen cambiando y lo que antes funcionaba no necesariamente ahora va a funcionar. Okay. Vea la importancia de tener un asesor, ¿verdad?, que les esté informando todos los cambios que van cada mes o cada año, ¿verdad?, para que siempre estén totalmente enterados y con toda la información de primera mano y lo puedan hacer así, ¿verdad?, en su empresa. Y bueno, también vamos a hablar de IVA, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los aspectos más importantes, o si en estos momentos una empresa nueva, ¿verdad?, que se está incorporando, que están emprendiendo, ¿qué es lo que deben de conocer sobre IVA? Sí, el IVA, recordemos el concepto del IVA. El IVA es cuando yo facturo mis ventas y si me toca cobrar el impuesto, cobro el impuesto, y lo que yo le estoy haciendo es a la administración tributaria ser un recaudador de ese impuesto para después trasladarle ese dinero. Entonces, estamos en el mes de marzo, termina marzo, 31 de marzo, tengo los primeros 15 días de abril para presentar la declaración de IVA de lo que pasó en marzo. ¿Cuánto vendí en marzo? De eso que vendí, ¿cuánto es el IVA? Y le traslado en esa declaración y pago ese impuesto a la administración tributaria. Pero yo le voy a decir a la administración tributaria, ok, este es el IVA que yo obtuve de las ventas que hice, pero yo también tuve compras y yo también tuve gastos, y por esas compras y esos gastos yo también pagué un IVA. Entonces la administración tributaria me dice, ok, agarré la diferencia, el IVA de sus ventas, el IVA de sus compras y gastos, y esa diferencia es la que usted me tiene que trasladar a mí. Ese es el concepto básico del IVA. ¿Cuál es la recomendación para las pymes? La recomendación para las pymes es que conforme van facturando y van cobrando, vayan de una vez separando ese impuesto del valor agregado, ese IVA. Porque dependiendo cómo esté la empresa con el capital, si no se cuidan y empiezan a utilizar el capital, puede ser que a la hora que les toque pagar el IVA no tengan el monto del IVA. ¿Por qué? Porque se da crédito, porque no me pagaron la factura en el tiempo en que me la tenían que pagar, porque no recuperé mis cuentas por cobrar, toda una serie de cosas que pueden afectar mi flujo de caja. Y si yo no tengo el IVA y no lo pago y la administración tributaria me llega y me dice que no pagué el IVA, el no pagar el IVA es causal de cierre de negocio. Y se me puede cerrar el negocio hasta por 5 días por no haber hecho el pago del IVA. Entonces es muy importante que tengamos el concepto muy claro de que el IVA no es dinero de nosotros, sino que es dinero que yo recaudo, rebajo el IVA que yo pago y esa diferencia se la tengo que pagar a la administración. Si entonces en salud las tarifas son del 4%, en la canasta básica son del 1%, importante también la parte de las exoneraciones. Las pymes pueden obtener exoneraciones, los cuales no tendrían que pagar el IVA, por ejemplo la exoneración de alquileres. Si una pyme alquila, y si una pyme está por ejemplo en régimen simplificado, ese impuesto, ese IVA que paga no lo va a necesitar porque el régimen simplificado, recordemos que solo funciona en compras, entonces se puede exonerar. Se inscribe como pyme ante el MEI, hace su solicitud de exoneración ante el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda le exonera de pagar ese IVA y así puede exonerar una serie de situaciones. Si contrata, por ejemplo, para una entidad del Estado, por ejemplo la Caja o alguna municipalidad, puede solicitar una exoneración. Entonces en el IVA las pymes pueden obtener alguna serie de beneficios también.
Bueno, Ok. muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial y al regresar vamos a ver consejos que nos puede brindar Jorge para las pymes y MIPYMES. Bueno, y vamos ya finalizando, ¿verdad? Y muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pero ¿qué información se pueden llevar las personas hoy que están iniciando y tienen esa empresa que están emprendiendo? ¿Qué es lo que deben de hacer y cuál es el ABC, ¿verdad? De forma práctica que puedan conocer para desarrollarlo. Sí, lo primero es la formalidad ante la administración tributaria, porque eso les va a ayudar en el punto de vista de bancos, como lo mencionamos anteriormente, les va a ayudar desde el punto de vista del Ministerio de Economía y desde el punto de vista de participar en diferentes licitaciones y situaciones con el gobierno. Esa formalidad tienen que tener un buen contador, tienen que tener un buen sistema de factura electrónica, hay muchísimos y de muchísimas formas de precios y todo lo demás. Tienen que estar revisando muy bien ese sistema de facturación electrónica, tienen que cumplir con las fechas de sus declaraciones, tienen que tener muy pendientes las fechas de esas declaraciones y lo más importante es que no dejen solo al contador. No crean que porque ya le di la información al contador ya me desentiendo, no, los contadores también son humanos y tenemos nosotros como dueños, como responsables de esa pyme, el nombre que está en tributación es el de su sociedad o el de su persona y es el que podría verse con una sanción o una situación. Entonces es importantísimo que siempre le estén pidiendo la información al contador, que la estén revisando y que estén verificando que todo está a derecho con la parte de la administración tributaria y que inscribirse y cumplir con la formalidad no significa que tenga que pagar un montón de impuestos. Si se hacen las cosas bien, las leyes tienen cosas a favor de los contribuyentes que las pueden aplicar y pueden convivir pagando la parte de los impuestos. Don Jorge, ¿qué le tiene que decir usted a los inversionistas extranjeros que cada vez ven a Costa Rica como menos atractivo, ¿verdad?, para realizar inversiones en base, ¿verdad?, hace 10 años que acá la inversión extranjera estaba muy activa y demás, y cada vez con todas estas reformas fiscales más bien se va haciendo más difícil hacer negocios, ¿verdad? Sí, es un tema muy complicado y es un tema muy complicado porque no solo el sector privado lo puede resolver, el sector privado necesita de la parte política, necesita del sector público porque entran en juego tarifas que son reguladas por entes públicos, porque entran en juego una serie de tramitologías y si bien es cierto es un tema complicado y se viene perdiendo, si quisiéramos verlo así, terreno en cuanto a esas inversiones, el sector privado tiene que luchar porque el sector público le dé todas esas facilidades que requiere para que toda esa tramitología cada vez sea más sencilla, para que aperturar una empresa sea más sencilla, para que hacer una inversión cada vez sea más sencillo, para que mejore la parte de los caminos, para que mejore la parte de los puertos, para que mejore los términos de aduanas. El sector privado tiene que seguir empujando para que el gobierno se vuelva cada vez más eficiente y cada vez todos los trámites sean más ágiles y eso permita atraer. En el tema de impuestos es un tema de nunca acabar. Como hay gente que dice que estamos dentro de los más altos en tasas impositivas, hay gente que defiende y dice que hay países desarrollados que tienen tasas todavía más altas, pero ya son países desarrollados. Y si queremos cobrar como países desarrollados, deberíamos pues tener y darles y ofrecerles a esos inversionistas esas condiciones de país desarrollado. Pero sí es un tema fácil, no hay como una receta, pero sí hay que seguir en esa lucha entre la parte privada y la parte pública para lograr ser más eficientes. Okay. Bueno, muchísimas gracias a don Jorge Vargas, ¿verdad?, por su tiempo el día de hoy. Creo que es muy valiosa toda la información que ha compartido con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Lynn, también por estar presente siempre. Lynn, y contanos, ¿qué va a ser el tema del próximo mes?
bueno, vamos a estar conversando de importaciones y exportaciones y bueno, este es un tema que nos los han pedido muchísimo. Cómo es posible, ¿verdad?, poder importar o exportar. Así es que bueno, todos se los vamos a contar el próximo mes aquí en Café Finanzas. Muchas gracias a Jorge, a Pedro, bueno, muchas gracias a nuestro patrocinador oficial, Fuego Rodiza. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.